Vamos a hablar hoy de un aspecto fundamental de nuestro estudio y una práctica correcta de un curso de milagros. Quiero comentarles acerca del no negar nuestra experiencia física en este mundo, el uso correcto de la negación y lo que es una negación inútil. Este es un aspecto fundamental para una práctica y un entendimiento correcto de las enseñanzas de un curso de milagros y es un sitio en el donde normalmente nos atascamos y pasamos mucho tiempo con esto de la confusión de niveles yendo a ninguna parte. Soy José Mandé de Encuentros con UCDM.com. Vamos allá. Bien, quiero comentarles un poquito acerca del miedo a la liberación. Entonces se hace patente la necesidad de un enfoque conciliatorio si queremos ir rápido. Vamos a comentar un poquito acerca de lo que es la verdadera negación versus una negación que no nos ayuda para nada. Y luego de haber aplicado la práctica del perdón correctamente y haber aprendido a cooperar con nuestro maestro interno, veamos entonces cómo toma lugar un verdadero aprendizaje y qué papel juegan el milagro y la expiación en todo esto. Y finalmente, pues, haré un pequeño comentario acerca de unos capítulos en el curso que son fundamentales de entender correctamente para que podamos practicar y comprender mejor su mensaje en totalidad. Vamos a hablar un momento entonces del miedo a la liberación. El curso, Jesús nos dice en la sección, al principio del texto, en la sección de los obradores de milagros, nos dice, antes de que estemos preparados para desempeñar nuestra función en este mundo, es esencial que comprendamos cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. Vamos a seguir un momento este esquema y resulta que Jesús nos está hablando de un miedo en la mente. Es una elección deliberada en favor de la culpa, en favor del especialismo, para lo cual se tuvo que asfixiar, se tuvo que ahogar en la mente la cordura, la voz que te recordaría que nada ha podido suceder y que sigue siendo tal como Dios te creó. Esa instancia en la mente, ese maestro interno, es lo que el curso llama Espíritu Santo. Para ahogar esta mente para ahogar esta voz o este sistema de pensamiento en tu mente, pues se piensa de una manera contraria y eso es lo que el curso llama ego. Pensar de esa manera, contrario a lo que eres, es un ataque a la mente que no puede sino instaurar un miedo, una creencia en la separación, que el curso llama pecado, una culpa, que es una sensación intolerable, y un miedo a un desenlace enorme en la mente. Es así como entonces la mente se convence a sí misma de que no puede regresar a escuchar a la cordura, al espíritu, porque significaría algo todavía peor que eso que ahora mismo está experimentando. La manera entonces de lidiar con esta situación en el problema en la mente es poniéndolo afuera, es fabricar todo un mundo que no existe salvo en las imaginaciones de esta mente, ¿verdad? Y esto el curso lo llama proyección. Y ahora todos los problemas y situaciones que justifican, entre comillas, pérdidas de paz, no parecen venir ningunas de una elección en la mente, sino de situaciones entre cuerpos y en el mundo porque ahora claro está que no recordamos ser una mente que ha elegido todo eso. Más bien nos percibimos como cuerpos y fragmentos desunidos en un mundo. El miedo a darte cuenta que todo es una fabricación de la mente es enorme. Hay mucha resistencia al respecto. Y Jesús te dice que no te lo tomes a la ligera. No es que hayas tenido el poder de destruir tu mente o de hacer algo malo en tu contra o en contra de Dios, pero sí tienes el poder de creerte que lo has hecho y entonces vivir de acuerdo a esa creencia. Esto es la gran cosa que el curso de milagros nos presenta. El mundo que vemos, la ilusión que vemos, tiene el único propósito inicial de reforzar esta decisión de separación en la mente. El miedo a ver esto es enorme y Jesús nos está diciendo al principio del curso que es algo que tenemos que tener en cuenta para guiar nuestra práctica en unas situaciones de amabilidad y que sea de provecho y que sea una práctica constructiva a medida que avancemos. Porque debido a este miedo, las tentaciones de desviarse, de sustituir el mensaje, de tergiversarlo o de terminar haciendo otra cosa son en verdad bastante grandes y frecuentes. ¿Qué es lo que entonces propone Jesús? Dado que nosotros creemos firmemente en que nuestra vida depende de nuestras ilusiones y si se nos arrebatan,
todavía tendríamos un pánico aún mayor, pues se nos enseña a usarlas para que la mente vaya aprendiendo que no tiene necesidad de ellas porque nunca ha podido atacarse a sí misma. Esto es lo que el curso llama un enfoque conciliatorio en los principios del capítulo 2, donde Jesús nos dice que no tiene ningún sentido negar nuestra experiencia en el mundo, negar nuestra experiencia como cuerpo. No es necesario proteger a la mente de lo no mental. No es necesario que nosotros nos preocupemos por algo que en realidad es invulnerable, que es la mente, ¿verdad? Sino que es bastante importante que empecemos a entender que el mundo es la oportunidad de cambiar amablemente de mentalidad. Mientras tanto, nos anima a no descuidar nuestra experiencia física, ya que tenemos tal miedo a que se nos muestre cuál es el origen del problema, pues hay un enfoque consensuado. Mientras vamos cuidando del cuerpo, de nuestras relaciones y con el sentido común, vamos aprendiendo que no importa lo que esté sucediendo, nunca han tenido el poder de quitarnos la paz. Siempre han sido elecciones en nuestra mente y siempre han sido el efecto de nuestros pensamientos y nuestros juicios. Y así transitamos por una vida con entera normalidad. No vamos haciendo estas tonterías de novatos o de gente que no ha entendido todavía el propósito del curso. Y vamos, por ejemplo, delante de alguien que está enfermo y le dices, va, no te defiendas contra la verdad. La enfermedad es una defensa contra la verdad. O eso lo estás proyectando. ¿No? Es un chiste bastante frecuente que hacía Ken Babnick. Dice que lo peor que te puede pasar cuando te sientas en problemas es tener al lado un estudiante de un curso de milagros. Te va a terminar diciendo que todo eso te lo estás haciendo a ti mismo. Así que vamos a dejar a un lado esto y vamos más bien a revisarnos nuestra necesidad de aconsejar, de cambiar el otro, de imponerle por la fuerza nuestra teología. ¿No será que todavía nosotros no tenemos suficiente convicción y no tenemos experiencias que nos demuestren que es verdad? Mejor ocuparnos entonces de esto internamente y dejar a los demás tranquilos y servirles de apoyo o servirles de ayuda si eso es lo que la situación, por ejemplo, sugiere. Entonces, si nos duele la cabeza, por ejemplo, nos tomamos una aspirina. Si tenemos una relación conflictiva, tratamos de ser impersonal y verlo desde un segundo plano. A veces hay que denunciar, a veces hay que hacer algo en la forma, pero no perdemos de vista que lo importante es que estamos aprendiendo a hacernos a un lado internamente para que el espíritu vaya enseñándonos a cómo sanar nuestras elecciones erróneas. Este es el enfoque conciliatorio. El curso no te está diciendo que abandones el ego de una sola vez. No necesitarías el curso si ya estuvieses dispuesto a eso. El curso te quiere entrenar para que dejes que el espíritu vaya acompañándote y te haga mirar que tus elecciones en favor del ego no son tu salvación, sino son justamente tu infierno. ¿Cómo entonces pasamos a la negación correcta? Cuando podemos elegir estar en paz en lugar de cómo estamos ahora, en el medio de un problema, o dar este paso atrás, o no sucumbir a nuestros juicios, o entender profundamente que es mejor una manera correcta de verlo, cualquiera que sea la herramienta interna, y que para eso te va entrenando la mente, que elijas para hacerte a un lado y permitir que la cordura aflore, estás negando la negación del error. Estás diciéndole al espíritu, ayúdame a ver que esto no tiene el poder de quitarme la paz. Ese es el error. Nada salvo tu decisión en la mente puede hacer eso. Entonces estamos aprendiendo a negar correctamente esto. La negación inútil es los que no queremos pasar todavía por ahí porque tenemos miedo a la respuesta del espíritu y entonces utilizamos, por ejemplo, la teología para negar todo. Total, no me voy a preocupar si este mundo no es real, por ejemplo. O bueno, ya me dejaré de defender contra la verdad. Esta caries no tiene por qué estar ahí si no es real. Espérate una semana y ya verás, por ejemplo, si querías darle realidad a esta situación o no en tu mente. Entonces, no tiene ningún sentido preocuparnos por lo no mental para salvaguardar lo mental. No caigas en cosas de culpa, por ejemplo, como que, uy, hoy no he podido rezar, hoy no he podido hacer mis ejercicios correctamente, o debería dejar de comer carne porque es que si no, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo está lleno de intentos de proteger la mente usando lo no mental, porque el sistema de pensamiento del ego sabe que eso no te lleva a ninguna parte, pero te da la sensación de estar trabajando en el camino correcto. No es que ahora vas a ignorar tu manera de ser o tus creencias, pero es que vas a tratar de verlas con el espíritu y vas a finalmente entender
que la mente es invulnerable y no necesita protección por parte de lo no mental. Lo no mental es justamente la herramienta que el espíritu te va a enseñar a usar para regresar a la mente. Nada de la magia, como he dicho, es censurable. No hay nada malo en hacer ejercicio, en meditar, en que vayas al dentista o al médico si tienes, que a lo mejor tienes una situación conflictiva con alguien, pues puedes denunciar. No hay nada malo en esto. Todo es, mira si lo estás haciendo con odio, mira si estás utilizando la situación para justificar tu sensación de sentirte injustamente tratado o de sentirte víctima. Funcionemos de nuevo, como digo, con normalidad en el mundo, mientras estamos alerta en función de Dios y de su reino internamente. En el mundo tendrás que tomar decisiones que a veces parecen no ser fáciles, por ejemplo, hay rupturas, o tendrás que dejar un comportamiento nocivo o una adicción o una dependencia. Nada de eso te favorece tu experiencia como cuerpo, y aunque el ego te haya vendido que la salvación está ahí y tú ya te lo crees, pues no lo niegues, pero a la par ve de la mano con tu maestro que te va a enseñar a distinguir y a discernir. La clave es ir aprendiendo de Jesús cómo darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que la magia no es censurable. El intento de tratar de resolver un problema donde no está no es razón para que te sientas mal. Sencillamente reconoce que todavía estás como muy asustado para recibir el milagro o la claridad plenamente. No hay ningún problema, no siempre será así, porque ya la voluntad de Dios se ha cumplido. Puedes permitirte ser amable mientras Jesús te va enseñando cada vez más a estar en alerta en función de Dios y de su reino. Una vez que logramos hacernos a un lado o que lo elegimos, es inevitable el verdadero aprendizaje y la sanación. El milagro nos muestra que la mente no tiene por qué seguir reforzando las elecciones erróneas. Y en ese momento hay sanación. La atracción del miedo y de la culpa disminuye, aunque sea por instantes, y te hace cambiar de percepción, de entendimiento acerca de toda la situación, aumentando así el nivel de comunicación que tienes con respecto a tu maestro interno. Ese es el propósito del milagro. El propósito del milagro no es precipitarte al miedo ni precipitarte a un pánico. Y una vez que te pones del lado de Jesús y le permites que Él corrija los errores en tu mente, estás usando la expiación de una manera acertada, porque ahí es donde está el error, en la mente. Y entonces, esta sanación en tu mente se expresará en el mundo de una manera que sea la más útil para ti. Puede que la forma cambie, puede que la forma no cambie, pero eso no será importante porque tú sabrás que algo ha sucedido internamente. Y entonces damos un paso más en el aprendizaje de tomar conciencia de que somos una mente que puede elegir y no un cuerpo efecto en el mundo. Cada vez más consideras entonces el mundo como una representación externa de una condición interna que estás aprendiendo amablemente a cambiar. Jesús nos dice, para que tengamos paciencia y no le hagamos caso a todas estas locuras del ego, que pensamos que las oraciones no son respondidas, etcétera, que la exposición prematura a un milagro a una mente enferma, es decir, una mente que ha elegido el sistema de pensamiento del ego, podría precipitarle a un pánico. Ha elegido todo este dolor y sufrimiento porque tiene la convicción de que la elección errónea, ahora irreversible, ha sido todavía peor. No quiere ver que le muestren que eso nunca ha sido posible porque ahora cree que su vida y su existencia depende de que ese error sea manejable, no que nunca haya existido. Y entonces nos embarcamos en maniobras dilatorias y aquí como marionetas pensamos que en realidad podemos hacer cosas de manera independiente. Nunca somos independientes, siempre nuestro cuerpo está respondiendo a las intenciones de nuestra mente. Y eso todavía quizás no estemos muy dispuestos a descubrirlo. Una cosa que me lo recuerda es este famoso chiste que anda rodando por ahí de la rana Renet o Kermit o Gustavo, según el país, donde le dice el médico con la radiografía, no sé si está preparado para lo que tengo que decirle. ¿Estás dispuesto a considerar a tu cuerpo como un símbolo de las intenciones y de las elecciones en tu mente? ¿Estás preparado para no tomarte tan a la ligera, pero no con la irresponsabilidad que el ego diría, ni con el miedo que el ego sugiere, a ver si es verdad que tu vida es una representación de una condición interna y que tienes una condición interna de mucho más amor, amabilidad y sanación que la que ahora estás eligiendo? Ese es el punto acertado sobre el cual aprendemos a considerar nuestra vida, nuestras relaciones y nuestro cuerpo bajo las enseñanzas de un curso de milagros.
Así que este es un poquito el resumen otra vez, y por eso es importante un estudio correcto del curso, porque no solamente tenemos un marco teórico, sino tenemos un libro de ejercicios con el que tenemos que llevarlo a la práctica para que se integre y se vuelva un hábito más y más natural cada vez el no tomarte en serio tus juicios, dar este paso atrás y elegir perdonar en lugar de reforzarlos. Para esto son vitales, para el entendimiento del curso, son vitales los primeros 4 capítulos del texto. Jesús te dice en el mismo curso que estas primeras secciones son de suma importancia. Las tienes que estudiar a cabalidad, porque si no, lo que sigue podría infundirte demasiado temor como para que lo pudieras usar constructivamente. En estas primeras secciones, obviamente, se habla de toda esta metafísica, de la expiación, del milagro, de sus principios, ¿verdad? Del miedo a despertar y del deseo de no hacerlo. Todo esto tiene que ser manejado de la mano de tu maestro interno y él se ha presentado de una forma bastante buena en el curso en los primeros capítulos. Por eso es la recomendación de estudiarlos hasta que de alguna manera los integres. Muchísimas gracias.